Bien, para continuar con la clase, vamos a ver ahora cómo podemos generalizar el concepto de las integrales dobles, pero ahora para regiones más generales. Es decir, en las clases pasadas definimos la integral doble para regiones definidas por rectángulos. ¿Sí? Pero si queremos integrar o hacer una doble integral sobre una región más general y no cerrar no solamente rectángulos, ¿cómo se definen estas integrales dobles? Bueno, es lo que vamos a comenzar a ver hoy y vamos a ver durante toda esta semana. ¿Sí? Las regiones que vamos a definir ahora les vamos a llamar regiones elementales, y lo que vamos a ver primero es cómo se define una región elemental. Es decir, originalmente nosotros integrábamos sobre un rectángulo, pero si queremos definir una región más general, a esa región le vamos a llamar una región elemental. ¿Sí?
Bien, consideremos dos funciones reales, phi1, la cual mapea un punto que está en el intervalo AB a los reales, y la función phi2, que también mapea un punto en el intervalo AB a los reales, que cumplen que phi1 de x es menor o igual a phi2 de x para todo x, para toda x en el intervalo AB. ¿Sí? Y definamos el conjunto D como el conjunto de todos los puntos XY tales que X se encuentra entre A y B, mientras que Y se encuentra entre Φ1 y Φ2 de X. ¿Sí? La región D, que contiene todos los puntos X y Y, tal que X se encuentra entre A y B y Y se encuentra entre Φ1 de X y y Φ2 de X, se conoce como una región Y simple. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos en el plano XY al intervalo AB, es decir, el intervalo para las X, y en ese intervalo X se define la función Φ1 y la función Φ2 tal que siempre Φ1 va a ser menor o igual que Φ2. La región definida entre A y B y las funciones Φ1 y Φ2, toda esta región se define como el conjunto D. Es decir, el conjunto D son todos los puntos XY, o el conjunto D incluye todos los puntos XY, tal que X se encuentra entre A y B y Y se encuentra entre Φ1 de X y Φ2 de X. ¿Sí? Claramente, la función Φ1, la función Φ2, la función x igual a A y la función x igual a B definen la frontera de la región D. Es decir, toda esta frontera que encontramos aquí define la frontera de mi conjunto D. ¿Sí? Vamos a ponerla así. Aquí está la frontera del conjunto D. ¿Sí? Este es otro ejemplo. ¿Sí? Otra vez tenemos que X se encuentra entre A y B, y para X entre A y B la función Φ1 de X es menor o igual que la función Φ2 de X. Otra vez, la función Φ1 de X, la función Φ2 de X, la función X igual a A y la función X igual a B definen la frontera del conjunto D, donde otra vez el conjunto D, que es toda esta región que se encuentra dentro de la frontera de D, ¿sí? Son todos los puntos X y Y, tales que X se encuentra entre A y B y Y se encuentra entre Φ1 y Φ2 de X. ¿Sí? En este caso estamos definiendo una región de Y simple. Se conoce como una región Y simple porque Y se pone en función de X. ¿Sí? Todos los puntos Y son función de X. ¿Sí? Mientras que X sí está dentro de un intervalo AB. ¿Sale? Bueno, de la misma manera que podemos definir regiones Y simple, podemos definir también regiones X simple. ¿Cómo se definen las regiones X simple? Bueno, pues de una manera muy similar.
Muy bien, en el caso cuando tenemos funciones psi1 de y y psi2 de y definidas sobre el intervalo CD, tal que el conjunto D es el conjunto de todos los puntos x y y, tal que y se encuentra en el intervalo CD y x se encuentra entre psi1 de y y psi2 de y, satisfaciendo psi1 de y menor o igual a psi2 de y para toda y entre C y D, definimos una región de esta manera. D se define como una región x simple, ¿sí? Es decir, ahora y se encuentra entre el intervalo CD, mientras que x se encuentra entre psi1 de y y psi2 de y. ¿Sí? En ese momento definimos una región x simple como el conjunto D, que está formado por todos los puntos x y y, tal que y se encuentra en el intervalo CD, mientras que x se encuentra entre psi1 de psi1 de y psi2 de y. Y otra vez, las funciones y igual a c, y igual a d, phi1 de y phi2 de y definen la frontera de nuestro conjunto D. ¿Sí? Otro ejemplo es el conjunto D definido como todos los puntos x y y, es decir, dentro de la región D se encuentran todos los puntos x y y, tal que y se encuentra entre c y d, mientras que x se encuentra entre la función phi1 de x y la función phi2 de x, donde phi1 de x es menor o igual a la función phi2 de x. Otra vez, la función y igual a c, y igual a d, phi1 de y y phi2 de y definen la frontera de mi conjunto D. ¿Sale? Entonces, mientras en las regiones y simple definimos y en función de x, en las regiones x simple definimos ax en función de y, en función de el dominio, o bueno, el dominio y. ¿Sale? Y mientras en las regiones y simples la variable independiente es x, en las funciones x simple la variable independiente es y. Y en este caso se conocen como regiones x simple porque x se pone en función de y, ¿sí? De la variable independiente y. ¿Sale? Un último caso se puede presentar cuando tenemos tanto una región x simple como una región y simple. ¿Sí? Existen también los casos cuando una región D es a la vez una región x simple y a la vez una región x simple. ¿Sí? Y entonces decimos que en ese momento o en ese caso la región es simplemente una región simple. Un ejemplo de una región simple pues es por ejemplo un disco de radio arbitrario R. ¿Sí?
Sí, entonces decimos que una región es simple cuando es a la vez y simple y a la vez x simple. Por ejemplo, un disco, ¿sí? Un disco de radio arbitrario es una región D que es a la vez y simple, pero también es a la vez x simple. Es decir, este disco lo podemos definir a partir de el intervalo AB, ¿sí? Y las funciones φ1 de x y la función φ2 de x, ¿sí? Claramente φ1 de x es menos la raíz cuadrada de r al cuadrado menos x al cuadrado. Mientras que φ2 va a ser la raíz positiva de r al cuadrado menos x al cuadrado, ¿sí? Es decir, este es el semicírculo con función φ2 igual a la raíz de r cuadrada menos x cuadrada, mientras que el semicírculo de abajo es φ1 igual a menos la raíz de r cuadrada menos x cuadrada, ¿no? Entonces así queda definida como una región y simple, debido a que D son todos los puntos XY, tal que X se encuentra entre A y B, mientras que Y se encuentra entre φ1 de X y φ2 de X. O sea, estamos definiendo una región de simple. Otra vez, la circunferencia, si el círculo define la frontera de la región D. Pero de la misma manera podemos definir a esta región D como una región X simple entre el intervalo C y D, ¿sí? Y si definimos la región D ahora como una región X simple, bueno, pues ahora la vamos a definir entre las funciones psi1 de y la función psi2 de y, donde claramente psi1 es la menos raíz de r cuadrada menos y cuadrada, y psi2 va a ser la raíz positiva de r cuadrada menos y cuadrada, ¿sí? En este caso, la región D van a ser todos los puntos X y Y, tal que ahora Y se encuentre entre C y D, mientras que X se va a encontrar entre psi1 de y psi2 de Y, ¿sí? Con la característica que siempre psi1 de Y va a ser menor o igual a psi2 de Y. Lo mismo para el caso de regiones Y simple, φ1 de X va a ser menor o igual a φ2 de X, ¿sale? Entonces claramente esta región D es a la vez Y simple y a la vez X simple. Entonces decimos simplemente que la región D es una región simple, y claramente la ecuación de la circunferencia o la circunferencia define la frontera del disco del disco D, ¿sale? Muy bien. Bueno, entonces a partir de estas regiones podemos ahora definir la integral sobre esta región. Antes definimos la integral sobre un rectángulo R, y ahora lo que vamos a hacer es definir la integral doble sobre una región más general D, que puede ser una región
Y simple, una región X simple o una región simple. ¿Sí?
Bien, si D es una región, si D es una región elemental en el plano XY, elijamos un rectángulo R que contenga a la región D. ¿Sí? Claramente, dado que D es una región muy general puede estar contenida en un rectángulo arbitrario, ¿sí? De dimensiones arbitrarias, tal que contenga a la región elemental, elemental D. ¿Sí? Ahora bien, ahora definamos una función continua y acotada f que me mapea un punto dentro de la región D a los reales. Y definamos ahora una función f asterisco de xy, tal que f asterisco va a ser igual a f de xy para todo xy en la región elemental D. Y va a ser igual a 0 para todo xy que no se encuentra en la región D, pero sí se encuentre ese punto xy en el rectángulo R. Claramente, dado que el rectángulo R va a contener la región elemental D, va a haber puntos del rectángulo R que se van a encontrar en D y hay otros puntos del rectángulo R que no se van a encontrar en D, pero que sí se van a encontrar en el rectángulo R. Entonces, la función f asterisco es una función con un dominio, digamos, más grande, ¿no? Es decir, el rectángulo R es un conjunto de puntos más grande que la región elemental D. Entonces, esta función f asterisco va a ser igual a f para todos los puntos xy en la región elemental D, pero va a ser igual a 0 en todos los puntos que no se encuentren en D, es decir, que se encuentren fuera de la región elemental, pero que sí se encuentren en el rectángulo R. ¿Sí? Entonces, de esta manera, f va a ser una función acotada, dado que, bueno, f asterisco es una función acotada, dado que la función f es una función acotada. Y dado que f es una función continua, ¿sí? Entonces también la función f asterisco va a ser una función continua. Posiblemente sea discontinua en la frontera de D. ¿Sí? Entre la frontera de D y el rectángulo R, ¿sí? A lo mejor ahí va a haber discontinuidades. ¿Sí? Pero si hay discontinuidades, no importa porque esas discontinuidades van a estar formadas por intervalos de funciones que son continuas. ¿Sí? Van a ser uniones finitas de funciones continuas. ¿Sí? Entonces, dado que esa unión de funciones es continua, claramente la función f asterisco también va a ser integrable. ¿Sí? No hay ningún problema. ¿Sí? Posiblemente haya discontinuidades en la frontera de D, ¿sí? De que pasamos de D a R, es decir, de que dejamos la región elemental D y continuamos en la región R, a lo mejor ahí va a haber discontinuidades. ¿Sí? Posiblemente nos encontremos en el rectángulo, en primero la región elemental D y luego de ahí hagamos un salto abrupto a la región R, donde la función f va a valer 0, y entonces ahí va a haber una discontinuidad claramente. Pero como van a estar unidas, entonces no hay ningún problema. ¿Sí? Va a haber una discontinuidad en la frontera de D, pero sí va a haber, debido a que hay una unión, o las discontinuidades están en uniones perfectas, entonces a pesar de que haya esa discontinuidad, la función f asterisco va a ser integrable, como lo explicamos en clases pasadas. ¿Sí? O sea, una función puede ser discontinua, pero puede ser integrable sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, de esta manera se define la integral doble de la función f de xy sobre la región elemental D, diferencial de superficie, como la integral doble de la función f asterisco de xy, diferencial de superficie, sobre el rectángulo R. ¿Sí? Nosotros ya sabemos cómo, o nosotros ya definimos la integral sobre un rectángulo. ¿Sí? Entonces, utilizando esta definición de rectángulo, pues podemos definir la integral sobre una región elemental. ¿Sí? Ahora el punto es cómo a partir de esta integral sobre el rectángulo, la integral de f asterisco sobre el rectángulo R, podemos definir la integral de f sobre la región D, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Sí?
Bien, ahora, ¿cómo reducimos la integral sobre el rectángulo R a nuestra integral sobre la región D? Bueno, consideremos el rectángulo R definido como todos los puntos x, y tal que x se encuentra entre A y B y y se encuentra entre C y D. Y tal que ese rectángulo contiene a la región elemental D. Entonces, claramente, como lo acabamos de ver, la integral de f de xy sobre la región D es la integral de f asterisco de xy sobre la región R, dado que D se encuentra en R. Y claramente la integral de f asterisco sobre la región R, pues es la integral de AB, de la integral de CAD, de f de xy diferencial de y diferencial de x. Y de acuerdo al teorema de Fubini, es también la integral de CAD, de la integral de AB, de f de xy diferencial de x diferencial de y, donde f asterisco de xy es igual a f de xy en la región D, pero es igual a 0 fuera de la región D y dentro de R. ¿Sí? Entonces, tenemos que la función f asterisco es igual a f de xy cuando nos encontramos en la región elemental D, pero claramente f asterisco va a ser igual a 0 cuando nos encontramos R, pero nos encontramos en R, pero fuera de nuestra región D. ¿Sí? Ahora, supongamos que la región D la definimos como una región Y simple, es decir, la región D la definimos como todos los puntos XY, tal que X se encuentra entre A y B, mientras que Y se encuentra entre las funciones φ1, que mapea un punto de A a B a los reales, y φ2, que mapea un punto en el intervalo AB a los reales, con φ1 siempre menor o igual a φ2. Y consideremos la integral iterada, la integral de AB, de la integral de CD de f asterisco de xy diferencial de y diferencial de x. ¿Sí? Bien. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de definir, supongamos que tenemos una región D en el plano XY, definida como una región Y simple, es decir, tenemos el intervalo A, el intervalo B, y resulta que tenemos nuestra región D definidas como la región D son todos los puntos x, y tal que x se encuentra entre A y B, mientras que y se encuentra entre φ1 de x menor o igual a φ2 de x. Claramente, esta región D está contenida en un rectángulo. Supongamos que definimos un rectángulo de esta manera. ¿Sí? Y tenemos nuestro rectángulo R. ¿Sí? ¿Sí? Lo que estamos diciendo es que la integral sobre R de f asterisco de x, y, diferencial de superficie, pues es igual a la integral de f, x, y, diferencial de superficie sobre la región D. ¿Sí? Donde f asterisco va a ser igual a f en la región D, pero va a ser igual a 0 en la región R fuera de D. ¿Sí? Entonces, la función f va a estar definida sobre R, perdón, la función f va a estar definida sobre la región D, ¿sí? Y por lo tanto, la función f asterisco, que está definida sobre todo el rectángulo R, va a ser igual a la función f en la región D, pero va a ser igual a 0 en la región R, que está fuera de D. ¿Sí? Entonces, claramente aquí definimos un rectángulo
que contiene a la región D, y la función f asterisco va a estar definida sobre el rectángulo R que va a contener D. Y esta función f asterisco va a ser igual a f en la región D, ¿sí? Y va a ser igual a 0, ¿sí? Va a tomar el valor de 0 en todas las regiones que se encuentran en R, pero se encuentran fuera de D. Entonces, lo que estamos haciendo es, supongamos que el eje Z igual a f de xy se encuentra perpendicular a este plano, al pizarrón. ¿Sí? Entonces aquí tenemos a la región, a la función f, ¿sí? Que se encuentra sobre D, pero f asterisco se encuentra sobre todo el rectángulo R, ¿no? Es una función que está definida sobre toda la superficie R, pero va a ser igual a f sobre D y va a ser igual a 0, va a tomar el valor de 0 cuando nos encontremos fuera de D, pero nos encontremos dentro de R. ¿Sí? Muy bien. Bueno, pues precisamente debido a que f asterisco es igual a f en D, pero f asterisco es igual a 0 fuera de D y dentro de R, claramente entonces, claramente, f asterisco de x y es igual a 0 para todo y menor a phi 1 y para todo y mayor a phi 2. ¿Sí? Para todo y por debajo de phi 1 y para todo y por encima de phi 2, claramente f asterisco de x y es igual a 0. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, claramente, la integral de de C a D, de la integral de A a B, de f asterisco de xy diferencial de superficie, pues va a ser igual a más bien al revés. Vamos a tomar la otra integral. Claramente, la integral de C a D de f de xy, f asterisco diferencial de y, ¿sí? Claramente la integral de C a D de f asterisco de xy diferencial de y, es decir, la integral desde C hasta D de f asterisco de xy diferencial de y, debido a que f asterisco de xy es igual a 0 fuera de D, pero dentro de R, o sea, dentro del rectángulo, pero fuera de D es igual a 0, entonces claramente esta integral va a ser igual a la integral de phi 1 de x a phi 2 de x. ¿Sí? Va a ser la integral desde phi 1 de x hasta phi 2 de x de la función
f de xy diferencial de y. ¿Sí? Cuando integremos toda la función f asterisco de xy desde c hasta d, dado que la función f asterisco vale 0 de c a φ1 y vale 0 de φ2 a d, entonces estos términos dan 0 en la integral. No tiene caso integrarlos porque van a dar 0, dado que esa función f asterisco es igual a 0 en toda esta región. ¿Sí? Y va a ser f de xy va a ser igual a f de xy entre φ1 de x y φ2 de x. Desde aquí hasta acá, desde φ1 hasta φ2, va a tomar el valor de f de xy. Entonces, la integral de CAD de f asterisco de xy diferencial de y va a ser igual a la integral de φ1 de x a φ2 de x de f de xy diferencial de y. ¿Sale? ¿Sí? Y entonces, pues ya logramos con esta integral interior, claramente podemos definir ya la integral sobre toda la región D, ¿sí? Porque ahora tenemos que integrar solamente con respecto a x desde A hasta B, porque en x sí está definida bien la función f de xy igual a f asterisco de xy desde A hasta B. ¿Sí? El problema era, para las regiones y simple, cómo integrar desde φ1 hasta φ2. ¿Sí? Y ya vemos que la integral de CAD de f asterisco de xy pues es igual a la integral desde φ1 hasta φ2 de f de xy diferencial de y. ¿Sale?